Aragón es un territorio lleno de lugares olvidados. Creo que ha llegado el momento de entrada a la fábrica. Es que es imponente. Lo que sí sé es que son gigantes. La sensación es súper claustrofóbica. No os vais a creer lo que he encontrado. Nuestra misión es encontrarlos, explorarlos y conocer cómo fueron y qué sucedió para que hoy el olvido los haya dejado anclados en el tiempo. El cierre de la azucarera para Épila supuso un trauma muy grande. Salir de estar en un puesto ubicado en tu pueblo, el tener que mover toda tu casa, tu familia y tu todo, pues se pasó fatal. Estoy llegando a Épila. El paisaje a ambos lados de la carretera es totalmente agrícola, pero lo que hoy son frutales y campos de cereal, hace años eran cientos de hectáreas de remolacha que servían para fabricar el azúcar en la histórica azucarera del Jalón. Desde aquí puedo ver ya las 4 chimeneas de la azucarera. Creo que llevan más de 50 años paradas y casi olvidadas. Alrededor de la factoría se levantó este barrio que alojaba a los trabajadores y empresarios. Contaba con su propio casino, piscina, escuelas y economato. Por el tamaño de este edificio, estas debieron ser las escuelas. Bueno, ya hemos llegado. En mi mochila llevo todo lo necesario para realizar la exploración. Linterna frontal, material de seguridad, un botiquín y, por supuesto, agua. Y lo que no puede faltar es mi cámara, con la que voy a grabar absolutamente todo para no perdernos ni un solo detalle. Comenzamos. Esto es Aragón Urbex. Vale, ahí tenemos la entrada de la fábrica, las chimeneas, y esto de aquí son casas, viviendas. Algunas están habitadas como esta y otras no, como esa de allí. Y justo al lado de la entrada está esta pequeña caseta que no sé muy bien para qué sirve. Lo que sí está claro es que hay una especie de base metálica. Se parece mucho a esas básculas industriales que se utilizan para pesar la carga de los camiones. Fijaos, hay una puerta. Voy a intentar entrar. Y aquí está esta pequeña caseta, que no es muy grande, debe medir unos 2 metros por 3. Y esta era la báscula. Es grande. Así que esto confirma mi teoría. Aquí es donde pesaban los carros y los camiones con la remolacha. Y justo al lado de la báscula hay 3 enormes silos. Voy a subirme para ver desde arriba una panorámica más clara. Ahí parece que hay 2 túneles que conducen directamente a la fábrica, pero están cegados, están tapados. Y esto que hay aquí parecen canales, aunque ya os digo que desconozco qué función tendrían.
A la entrada de la fábrica se localizaban los silos. Estos silos eran donde se depositaba la remolacha que llegaba mediante carros a la fábrica. Pues veníamos, formábamos cola con los carros a traerla. Y eran unos tiempos muy duros porque por las mañanas me acuerdo, porque estaba con adoquines el camino y cuando subían las caballerías por esa pequeña rampa que había, pues de caerse las caballerías al tirar de los carros, claro, había que empujarles a veces, porque había mucho hielo en aquellos tiempos, había mucho hielo, era muy duro. Y luego pues llegabas aquí pues a pesarla, a descargarla y a esperar lo que te dijera el descuentero, por decirlo de alguna manera. El agricultor recibía un precio, un pago, en función del peso de la remolacha. Sin embargo, con el paso del tiempo, además del peso, también fue un factor muy importante a la hora de pagar, de decidir el precio, en la concentración de sacarosa. Una vez se depositaba la remolacha en los silos y estos estaban ya llenos, se introducía agua de tal manera que la remolacha flotaba y mediante este sistema hidráulico se introducían el fruto en la primera fase, que era la del lavado. Además de en carros de agricultores locales, la remolacha llegaba en tren e incluso mediante barcas que recorrían el Canal Imperial de Aragón. En sus inicios, la factoría llegó a procesar unas 400 toneladas diarias de remolacha. Esta de aquí es la entrada principal de la fábrica. Pues que en persona impresiona, porque es gigante la factoría. Lo extraordinario de este lugar es que en un pueblo, Épila, con unos 4.000 habitantes a principios del siglo XX, construyeran semejante fábrica. Creo que ha llegado el momento de entrada a la fábrica. El sitio es espectacular. Es que es imponente. Con la independencia de Cuba, la importación de azúcar a la metrópoli se ve muy afectada, ya que el principal proveedor de este producto alimenticio era precisamente la colonia. Ante esta situación de falta de producto, empiezan a buscar alternativas y esta alternativa se encuentra en el cultivo de la planta de la remolacha azucarera, de tal manera que Aragón se va a convertir en una de las principales provincias remolacheras de la península ibérica. En concreto, Aragón llegó a tener 17 fábricas azucareras. Se ubica en esta zona debido fundamentalmente a dos razones. Primero, a la existencia del río Jalón y, en segundo lugar, a su paso del ferrocarril por esta localidad. La azucarera del Jalón abrió sus puertas en 1904. En los años de mayor esplendor llegaron a trabajar aquí más de 1.500 personas. Me imagino por estas calles a los cientos de trabajadores que entraban diariamente a la fábrica, recorriendo los edificios con mucho ruido de máquinas, bullicio y ahora solo silencio. Os confieso que este lugar me parece increíble. Entrar y encontrarte esto de primeras. Lo primero que vemos al entrar son estos dos edificios. Voy a explorar este. Es bastante pequeño, tendrá unos 8 o 9 metros cuadrados. El techo es entero de madera, incluso de caña. Fijaos. Y aquí hay un pequeño servicio y un armario empotrado. Lo que está claro es que aquí trabajaba o el vigilante, o el conserje, o el portero. Vamos a ver este edificio que está justo al lado. Voy a entrar por aquí. Esta parece otra caseta más grande.
parecen. Y una especie de canal. Esto podía ser las duchas de los trabajadores. Esto de aquí es un calentador y además es eléctrico. Así que sí, esto eran las duchas. Y aquí hay un hueco. Tal vez todo esto fueran los vestuarios. Viendo todo esto, me pregunto cómo sería una jornada de trabajo aquí. En el turno de mañana, por ejemplo, entrábamos a las 6 de la mañana y la hora de bocadillo pues no tenía, era almuerzo, no había comida porque salíamos a las 2. Era el turno normal de cuando no había campaña y el resto del año pues había 3 turnos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Fijaos en estos dos edificios. Están unidos por una pasarela. Los dos edificios conectados a través del puente son de la década de los 50. Fueron de los últimos que se construyeron y eran 2 almacenes de azúcar refinado. En el edificio blanco anexo se encontraba la refinería y el estuchado. Ahora solo queda en pie una parte de la construcción. Me gustaría explorar primero este edificio, pero no veo ninguna puerta de entrada porque la mayoría están tapiadas. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Bueno, he conseguido entrar a la primera planta del almacén de azúcar. Es inmensa, es gigante. Pero es que no está solo esta planta, tiene varias más. He contado un total de 3 alturas, más o menos. Y ahora mismo debo ser de las pocas personas que visita este sitio desde hace años. Me he fijado en un detalle que no me gusta nada, que son estas piedras del suelo. Son restos de ladrillo y cristales rotos. Y todas estas ventanas están también rotas. Puede que haya venido gente aquí y haya tirado piedras y roto estos cristales. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno visita estos lugares. Son patrimonio y hay que conservarlos. Fijaos, hay toda una hilera de bombillas en este pasillo central. Viendo las dimensiones de este lugar, que es de verdad enorme, no me imagino cuántos kilos de azúcar podrían llegar a producir en esta fábrica en un día. En la temporada de mayor producción, la azucarera llegó a procesar más de 35.000 kilos diarios de azúcar. Mirad, y esto de aquí, por el tamaño, no parece un ascensor, más bien un montacargas. Está aquí el botón de llamada. Estamos en la planta 1. Claro, tenían que transportar enormes sacos de azúcar muy pesados entre una planta y otra. Y utilizaban este sistema. Desde aquí no puedo entrar con esta cámara, pero voy a intentar utilizar otro sistema para ver qué hay dentro. A ver si podemos ver algo. Se ve perfectamente el montacargas, pero está ahí quieto, inmóvil. Es como si se hubiera quedado parado en el tiempo.
Ahí está. ¿Lo veis? Tiene como unas escaleras y está bastante deteriorado. Pero se ve perfectamente el montacargas. Voy a seguir. Está pasando justo ahora el tren. Hace ruido, ¿eh? Desde estas ventanas se ven perfectamente 2 de las 4 chimeneas. Eso de ahí al fondo pueden ser unos almacenes. Aquí hay otra chimenea y justo ahí han anidado unas cigüeñas. Este de aquí es el puente que hemos visto antes y que unía este almacén donde estoy con la refinería y el estuchado. Aquí está. El techo es de madera. Aunque no sé muy bien por qué estaban estos 2 edificios conectados. Dentro de ese puente hay un transportador, y ese transportador era el que llevaba el azúcar que se había sacado de las tachas, para la refinería, que a su vez en la refinería también se volvía a meter en las tachas para refinarlo. Esto de aquí debe ser la refinería y la zona de estuchado. Fijaos en este detalle, hay una bombilla y al lado es como una alarma, una campana. A lo mejor con eso es con lo que marcaban la hora de entrada y de salida de los turnos. Aquí se trabajaba a destajo, especialmente en la campaña de la remolacha. Cuidado porque hay aquí un enorme agujero que comunica con la zona de abajo. Tal vez aquí hubiera algún conducto, un canal que sirviera para mover el material de un edificio a otro. Fijaos, aquí hay unos raíles. Es curioso porque van a dar a parar a una ventana y detrás de esta ventana no hay nada. Por lo menos hoy. Habría una segunda nave, pero hoy es un descampado. Estamos en la planta baja de la refinería y el estuchado, y esto de aquí es otro montacargas. Y ahí está, se quedó parado en el piso 3. Mirad, acabo de darme cuenta que hay aquí unos huecos bastante altos, ¿eh? Creo que además están todos conectados. En esos huecos estaban las máquinas que realizaban el proceso que se denominaba centrifugado o turbinado y que consistía en separar el grano de las llamadas mieles pobres y que al mismo tiempo daban lugar a la denominada miel rica. La fábrica del Jalón estuvo equipada por casas alemanas y francesas que fueron punteras en la tecnología en su momento. Viendo esta zona de refinería y estuchado, imagino que llevar un azucarillo a una mesa de una cafetería o de una casa implicaba muchas horas, muchas manos y una enorme cadena de trabajo. Me pregunto quién trabajaría en este sitio. Éramos todas mujeres, pero también había algún hombre, algún chico, que estaban más empujando los carros o quitando los tormos que se caían, o sea, el desperdicio, digamos. Nosotros hacíamos envasar las barras en cajas de 25 kilos. Cuando estaban llenas, las llevábamos en la báscula y entonces cogíamos otra caja y vuelta a empezar.
De Épila al mundo, nada menos. Voy a salir de estas naves para encontrar el sitio donde se procesaba la remolacha para extraer el azúcar que luego llegaba aquí. Esta es la ventana que veíamos antes, por donde colgaban unos raíles, así que probablemente en este espacio había alguna nave. De hecho, quedan restos del antiguo suelo. Esto de aquí es suelo. Quiero localizar el cuerpo de fabricación. Las dos chimeneas que hay allí nos dan una buena pista de dónde podía estar. Lo que pasa es que creo que ya no está. El cuerpo de fabricación se encontraba pegado a las chimeneas y los almacenes, pero fue derrumbado hace unos años. El cuerpo de fabricación creo que era enorme. Fijaos que aquí está la huella de uno de los extremos, pero es que ahí están las dos chimeneas que conectaban todo el cuerpo, así que intuyo que toda esta parte de aquí era un edificio. Esa es la huella del antiguo cuerpo de fabricación, de la fábrica inicial de todo este complejo que hoy podemos contemplar, los restos que quedan, ¿no? Correspondía con el primer volumen, es un volumen de gran altura, de 3 o 4 plantas, con una cubierta también a 2 aguas que estaba compuesto con distintos volúmenes. Y lo que vemos precisamente es el contacto con el silo de estuchado de azúcar. Con eso nos podemos imaginar perfectamente, aparte de con las fotografías históricas, cómo eran los volúmenes de la fábrica, de la refinería y de la alcoholera, que eran los grandes volúmenes que se contemplaban desde el entorno de todo este complejo. En el cuerpo de fabricación se llevaba a cabo el primer proceso de todo el proceso fabril de transformación de la remolacha, y en concreto era el proceso de cocción de la remolacha y su transformación en azúcar. Este cuerpo se construyó en 1904. En el año 92 se derribaron, o comenzó el derribo, de los principales edificios fabriles del complejo, de la fábrica, de la refinería y de la alcoholera, de manera que quedan hoy desnudas las 4 chimeneas que apoyaban o que daban servicio, digamos, a esos edificios, quedando alrededor los edificios auxiliares. Me gustaría acercarme a una de las chimeneas para verlas de cerca. Aquí están las chimeneas. Son el símbolo de la factoría. Y en total hay 4. Aquí hay 2, ahí hay una y en los almacenes hay otra. La azucarera contaba con 4 chimeneas de 65 metros de altura. 3 de ellas se construyeron en 1904, mientras que la de la refinería es de 1908. Son enormes, desde luego. Para que nos hagamos una idea, las Torres del Pilar, que son uno de los edificios más grandes de todo Aragón, más altos, miden alrededor de 90 metros. Así que sí, estas chimeneas son muy altas. No sé para qué serviría cada una ni en qué proceso de la fabricación intervendrían, pero lo que sí sé es que son gigantes. Al lado de la chimenea, fijaos, acabo de ver... ¿Qué es esto? ¿Es una escalera? Esto parece una especie de acceso a unos túneles subterráneos. Parece firme, así que voy a ponerme el casco y voy a bajar. Y aquí tengo un frontal que voy a ponerme porque abajo
No creo que haya mucha luz. Dejaré la mochila aquí porque es un hueco muy estrecho y no sé si quepo. La sensación es súper claustrofóbica. No os vais a creer lo que he encontrado. ¡Buah! ¡Qué mal huele! ¡Ah! Parecen animales muertos. Son huesos, restos de algún animal que debió caer aquí. Quizás un perro o una oveja. Y todo esto son túneles. La primera sensación es que hay un olor y una humedad terrible. No es nada agradable. Esto es un túnel que no sé a dónde conducirá. Estoy en los subterráneos de la fábrica. Fijaos. ¡Buah! Estoy dentro de la chimenea. ¡Wow! Creo que muy pocas personas han podido ver esto. Este sitio es impresionante. Sí, desde fuera la altura impresionaba, desde dentro impresiona más. Y estas escaleras que hay, unas escaleras de gato, igual se utilizaban para labores de mantenimiento o para desollinar, no lo sé. Los túneles que hay debajo de las chimeneas conectan las calderas de vapor con las diferentes maquinarias del proceso de producción, ya que en las calderas de vapor es donde se producía la energía necesaria para su funcionamiento. Las chimeneas servían como elemento de escape de los humos de cada uno de los procesos de fabricación. En esta fábrica o en este complejo industrial se fabricaba tanto azúcar como alcohol, refinería y ácido glutámico. Ahí está. ¿Lo habéis visto? Definitivamente no estamos solos. Hay ratones y ratas en esta zona. Y por aquí creo que son unos viejos túneles que quizás conectaban toda la fábrica. Este lugar impresiona y también asusta. Así que creo que va siendo hora de volver a la superficie. Ha sido una pasada. Lo increíble de todo esto es que si estos subterráneos existen es porque había personas que trabajaban en ellos. No quiero ni imaginar cómo era una jornada laboral para los limpiadores de estas chimeneas. Creo que he tenido suficiente experiencia subterránea por hoy. Voy a seguir explorando. Me estoy fijando que en el suelo de toda la fábrica hay esto. Son raíles, además tienen diferentes anchos. Este es más pequeño y ese de allí, este y ese también son bastante más grandes. Pero todos tienen un punto en común y es que dirigen hacia esos almacenes. Creo que voy a seguir estas vías a ver qué es lo que me encuentro. Había dos sistemas de vías o de carriles, de vías ferroviarias en el complejo. Las grandes, en definitiva, correspondían por las que circulaban vagones que traían material a la fábrica, como la remolacha, o carbón a las carboneras. Y también servían para sacar material producido, sacos de azúcar o pulpa que se utilizaba para actividades ganaderas. Pero todos estos almacenes tienen a su vez un segundo sistema, que es el haz de vías más estrechas que corresponden con pequeñas vagonetas que trasladaban el material que se producía en la fábrica a los almacenes, ya sean almacenes de azúcar o almacenes de pulpa.
Es impresionante la arquitectura de la época y lo resistente que era. Todos estos edificios, estas naves, pueden tener perfectamente más de 100 años, pero siguen en pie. Y esto es una obra de arte, esto es mampostería antigua. Antes se construía pensando en que todo esto tenía que durar muchos años y así ha sido. Ojalá se conserve durante mucho tiempo. Mira, aquí hay una bifurcación de vías. Esas conducen hacia aquellos almacenes y esta de aquí es para acceder a esta nave. Y ahí hay una tercera. Y de todas estas naves, creo que vamos a explorar esta de aquí. ¡Wow! Creo que hemos encontrado un filón porque esto está lleno de muchas cosas. Hemos dado con una cápsula del tiempo, sin duda. Y mirad, esto me ha llamado mucho la atención. Parece una especie de depósito, una depuradora, no sé. Mira, sí, aquí pone algo. Piscinas privadas, tratamiento de aguas. No sé qué hace aquí una depuradora para piscina. Había una piscina en la azucarera que era para lavar la remolacha y para mirarle la cantidad de azúcar que tenía, pero el director lo pensó y dijo, bueno, pues para el invierno o para campaña la emplearemos para esto, pero para el verano haremos una piscina para la gente de la azucarera. Entonces nos pusieron vestuarios y de todo y hicieron una piscina que teníamos. Pero en torno a la azucarera se construye y coge forma fundamentalmente en la década de los años 20, cuando era director de la fábrica Antonio Tous, un barrio obrero completo, un barrio que tiene todos los servicios que se podían demandar en la vida diaria, sin necesidad, por tanto, de recurrir a los servicios que tenía el pueblo de Épila. Por tanto, esa es la idea de una colonia autosuficiente, ¿no? El barrio cuenta con, además de con viviendas de obreros, con servicios y edificios de carácter colectivo. Está el cuartel de la Guardia Civil, hay un economato, una capilla, unas escuelas, hay un casino, además de otros servicios también importantes como la casa del director, que todavía hoy se conserva. Es increíble que un lugar así contara con tantos servicios para los trabajadores y que hoy sea uno de esos lugares olvidados que estamos explorando. ¿Y esto que hay aquí? Parecen unas telas, pero no sé muy bien para qué servirían. En la fabricación del azúcar se empleaban filtros de tela para tamizar el jugo y conseguir una miel más limpia y pura. Voy a salir de este almacén porque no hay mucho más que ver. Parece que aquí abajo hay algo, pero está bastante empinado. Voy a ver cómo consigo descender ahí. Voy a dejar la cámara aquí y voy a ver cómo bajo. Está lleno de zarzas. Hasta hace poco estaba en un nivel primero, pero esto está por debajo de los almacenes. Y aquí hay una puerta de entrada a un subterráneo. Otra vez volvemos a estar a oscuras. A ver qué hay dentro. Wow. Unos sótanos inmensos. Está todo muy oscuro. Voy a sacar la linterna. Mirad las columnas.
Están hechas de piedra, de una sola pieza y cinceladas. Seguramente en algún cantero, no lo sé. Las bóvedas están intactas. Mirad las paredes, es que esto es lo más parecido a un búnker. Y sigue por esta puerta. Es inmenso. Sobrecoge bastante la oscuridad que tiene. ¿Y esta puerta? Esto no parece una puerta, parece que alguien hubiera roto los ladrillos que hay aquí y hubiera hecho un agujero para pasar. ¡Wow! Otra cápsula del tiempo. Y estos son sacos. Hay un montón apilados ahí. Una especie de arenilla. No sé qué sería esto. Aquí hay unos toneles con más polvo y ahí hay más sacos. A ver de qué son estos. Vale. Esto es polvo blanco. Parece yeso o cal, no sé. Creo que sí que se usaba esto para blanquear el azúcar, por lo que he podido leer. Estoy viendo algo escrito en una de las vigas, os lo voy a enseñar. 21 del 10 de 1956. Las Heras, Torres, Bernal. Parecen nombres, quizás eran personas que trabajaban aquí o a lo mejor se asignaba el turno así, no sé. Y esto está escrito en 1956. Hay más inscripciones. Y aquí pone Épila, 2 del 2 del 55. Estos son señales inequívocas de que lo que hay debajo en estos sótanos se conserva perfectamente. La verdad es que no puedo llegar a imaginar cómo una industria así de grande, con tanta producción y sobre todo con tantos años de historia, pudo llegar a cerrar. Esta azucarera, igual que sucede con otras de Aragón, cierran por una serie de causas. La remolacha azucarera que se cultiva en Aragón pierde calidad sacarosa, de tal manera que la remolacha, el fruto es muy grande, pero tiene muy poca concentración de azúcar. Esto hace que sea poco rentable para los agricultores. Y luego, finalmente, está también una razón tecnológica, debido a que la azucarera necesitaba un recambio tecnológico que era muy costoso para las empresas. El cierre de la azucarera para Épila supuso un trauma muy grande. Salir de estar en un puesto ubicado en tu pueblo, el tener que mover toda tu casa, tu familia y tu todo, pues se pasó fatal. Fue la ruina, porque en la fábrica había gente que era fija, pero había eventuales, que se le llamaba, que con 2 trozos de tierra y la campaña que le hacían aquí, pues vivían, y no vivían mal. Pero al cerrarlo, no, en Épila se quedó todo muerto. No había otra cosa en Épila que la fábrica. Vamos a salir por donde hemos entrado. Todo el suelo de la fábrica está lleno de vías, como esta. Esta de aquí es un poco más ancha. Y ahí al fondo hay
Hay otro edificio, voy a acercarme para ver qué es. Esto de aquí parecen traviesas de tren, así que creo que esto era una cochera para la locomotora. La fábrica contaba con su propio taller donde se reparaban las locomotoras que se empleaban para mover entre los edificios la remolacha y otros productos. Algo que me ha llamado la atención nada más entrar es el olor a grasa que hay aquí dentro. Y esto es un foso. Es muy parecido a esos fosos que hay en los talleres de coches para quizás reparar o hacer labores de mantenimiento de los ferrocarriles. Ahí dentro de la fábrica había 2 locomotoras propias que eran las que distribuían los vagones que se recepcionaban a un silo, a otro y por ahí. Entonces había que repararlas y por eso se hacía esa oquedad abajo para meter la máquina y trabajarla, y hacerla, o sea, todo el trabajo de las bielas, de la distribución del vapor, el carbón que se metía dentro, en fin, todo ese, que el carbón se utiliza para las calderas y para las máquinas. Entiendo que esta cochera se utilizaba solo para la locomotora de uso interno de la fábrica y no para el ferrocarril que pasaba exactamente por el mismo lugar que hoy circula. Además, el ferrocarril fue muy importante para que la fábrica se instalara justo aquí, en Épila, y no en otro sitio. El ferrocarril era el sistema de transporte más importante para traer el producto a la fábrica, a la azucarera, sobre todo de aquellas zonas que estaban más alejadas de la azucarera. Además, el ferrocarril también permitía luego la salida del producto elaborado hacia las zonas distribuidoras del mismo. Además del ferrocarril, el agua fue el otro elemento fundamental para el funcionamiento de la fábrica. Y justo al lado de las cocheras quiero enseñaros lo que he encontrado. Aquí hay unas enormes balsas de agua. Hoy están vacías, pero el agua era indispensable para el funcionamiento de la fábrica. Había 2 balsas, que en realidad son 2 balsas interconectadas, forman parte de una balsa que ya se diseñó en el año 1904. Esta balsa recoge y acumula, digamos, el agua que traen a este espacio la acequia de la Marequia y la acequia de Fresilla, que son acequias que vienen del río Jalón. Este agua se utiliza en distintos procesos fabriles, para refrigeración de máquinas, se utiliza también para limpieza, digamos, de toda la remolacha en su primer momento, cuando llega a la fábrica, y también tiene usos de consumo de agua de boca en el barrio obrero. En algún momento también esta balsa se muestra insuficiente y se construye un bombeo desde el Jalón, a través de un sistema de bombas que eleva el agua desde el Jalón hasta la fábrica. Por aquí hay más vías del tren y esta zona de aquí es un muro que separaba las 2 balsas. Es bastante estrecho. Hay aquí una tajadera. El agua era el motor de la fábrica y poder disponer de ella sin límites era un privilegio al alcance de muy pocos. Me imagino estas 2 balsas llenas de agua. ¿Cómo sería aquel entonces y cómo estarían ahora? Sé que hay un proyecto para dar otros usos a todo este espacio y sería maravilloso. En el futuro se pretende que una nueva ordenación urbanística le dé vida a todo este patrimonio industrial que tenemos hoy y que se ha conservado hasta el momento. Para ello planteamos nuevos usos sobre todo públicos en los edificios de los grandes contenedores, que son los almacenes, grandes espacios verdes, como el espacio de las chimeneas, que será el gran parque, digamos, que será el centro del barrio de la Estación, o de lo que fue en su momento el barrio obrero de la Azucarera.
Junto a estos grandes elementos se proyecta un sistema de viviendas, un sistema residencial que extiende y prolonga también los planteamientos del primer barrio obrero inicial de la azucarera. La verdad que sí, sería genial ver todo esto de nuevo lleno de vida. ¡Qué barbaridad! Una de las personas que dio vida a este lugar es Fernando. Con apenas 14 años entró a trabajar en la fábrica donde ya estaban su padre y sus 2 hermanos. Hoy ha quedado con Adrián para recordar cómo fue su vida gracias a la azucarera del Jalón. Hola Fernando. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú qué tal? Es un placer Encantado. conocerte y Igualmente. poder saber tu historia. Muy bien. ¿Cuántos años llevas sin pisar este Pues terreno, esta fábrica? bueno, pues unos 54, porque se cerró la última vez que se multuró, me parece que fue entre 67 y 68, y se siguió viniendo aquí a trabajar y en el 69 ya se desplazó la gente a Jerez. ¿Cómo ha sido tu impresión al entrar? ¿Cuáles han sido tus sensaciones cuando has entrado? Pues he tenido una sensación, se me ha venido a la cabeza todo del primer día que vine a trabajar, que fue el 11 del 11 de 1963, y claro, se te aglutinan tantas cosas en la cabeza que en fin, sientes una cosa ahí como queriendo decir lo que ha sido y lo que es, con lo que ha sido esto y en lo que ha quedado en nada. Entonces, ¿Te emociona ver todo esto así? Mucho. Ahora? Y entristece, emociona porque entras y eso, pero te entristece de ver cómo estaba esto, lo que era esto y en lo que ha quedado, que a veces lo que hay aquí, gracias a las chimeneas, si no se sabría ni lo que había. Fernando, ¿con cuántos años entraste a trabajar aquí en la fábrica? Yo entré a trabajar aquí con 14 años. ¿Con 14? Los había cumplido en junio y entré en noviembre, ya he dicho el 11 del 11. ¿Y cómo es posible que un chaval de 14 años pudiera acabar trabajando aquí? Pues era la ilusión de todo chico cuando salíamos de la escuela, cuando terminamos el ciclo escolar, con 14 años lo primero que hacía, en la mayoría de los casos, era venir a apuntarte a la azucarera para que en cuanto precisaran de gente en la campaña de la refinería y de la azucarera como tal, pues que te llamaran a trabajar y eso era una ilusión grande. ¿Cómo cayó en tu casa la noticia de que cerraban la fábrica? En mi casa cayó como un bombazo, pa' mal. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre pues llorar como magdalenas, porque 2 de los hijos que tenían se iban a ir a un sitio a 1000 kilómetros y ellos decían, pero si no, ya no los veremos más, ya no los veremos más. El irte de tu pueblo, yo que quiero mucho a Épila, en principio pues me costó mucho. Siempre te venía Épila a la cabeza. La cabeza y el corazón. Y el corazón, claro, el corazón también, porque yo había dejado algo por aquí. ¿Y qué es lo que dejaste pendiente aquí en Épila? Pues dejé una chica que desde joven, ya desde 14 años, la llevaba en mente, nos veíamos, quedábamos, me fui a Jerez y no me la podía quitar de la cabeza y llegó un momento en que dije, tengo que volver a Épila, tengo que formalizar y tengo que echármela de novia y ese fue el motivo. El amor mueve montañas, en este caso de azúcar. Exactamente. Entonces así fue, salió todo bien y aquí estamos, el matrimonio aún. Al final tu historia, Fernando, ha tenido un final dulce, podríamos Pues sí, decirlo casi tanto como esta azucarera. Como la azucarera, efectivamente. Fernando, ha sido un verdadero placer conocerte, Gracias. tu historia. Gracias. Y te dejo disfrutando de este espacio. Bueno, pues nada. Hasta pronto. Explorar la azucarera de Épila ha sido un viaje al corazón de la revolución industrial aragonesa. Y lo que me parece increíble es que un producto tan sencillo y humilde como es la remolacha desencadenara tantas cosas. Crecimiento económico, demográfico, industrial. Ojalá encuentren la manera de volver a revitalizar este lugar que endulzó la vida de tantas y tantas personas. Nos vemos en el próximo lugar olvidado. Esto es Aragón Urbex.